Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos aquí en el libro de Jeremías, capítulo 32. Jeremías 32. Vamos a leer el verso 7. Dice: he aquí, Anamel, hijo de Salud, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatol, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatol, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos en esta hora. Gracias por tu poder, por tu amor y tu grandeza, Señor. Gracias porque usted es bueno, usted es precioso, usted es maravilloso, Padre. Usted es el que todo lo puede, Dios mío. Padre, sin ti nada somos, pero contigo somos más que vencedores, Padre. Porque todo lo puedo en Cristo que te fortalece, dice un palabra, Señor. Padre, en esta mañana, Dios mío, abre los cielos, Señor. Y envía fuego de tu Espíritu, Señor amado. Envía ese poder divino, Padre. Tu palabra dice que la misión tuya fue el fuego tuyo, Señor. Y en esta mañana, Dios mío, se cubre todo el chico a causa de tu misión, a causa de tu poder, a causa de tu palabra, Dios mío. Porque tu palabra es poder, Señor amado. Así en esta mañana, Señor, le removió, le concede, le brinde, le hechicero, Padre, se consigue por el fuego de tu Espíritu Santo, que le haya dado. Espíritu de Dios, muévete en esta mañana y derrama ese poder de Dios, Señor amado. En el nombre de Dios, Señor. Gracias, Padre. Dios mío, sujeta todo el demonio, sujeta todo el espíritu, Dios mío. Todo lo que se quiera levantar contra de tu palabra, Señor, le damos sin poder y adelante en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor, todo en tus manos, que son las que puedes dar. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Gracias, Fernando. Dándole un fuerte aplauso al Señor. Aplausos a la gloria poderosa. Santo es el Señor. Gloria al Señor. El Señor te tiene esta mañana. Él es tu hermano. Créalo, Él es vivo, Él es enviado. Vamos a meditar la palabra del Señor. En este pasaje, gloria al Señor, vamos a meditar sobre algo que le pasa al profeta Jeremías. Dice que Jeremías estaba en la cárcel, estaba preso por el delito de haber obedecido a Dios. Amén. Porque para Satanás, el diablo, el que usted obedezca a Dios es un pecado. Para Satanás, el diablo, que usted haga la voluntad de Dios es un delito. Amén. Y Dios le había dicho a Jeremías que predicara en el pueblo y que le dijera que esa ciudad iba a ser cautiva por los caldeos, por el rey de Babilonia, y que ellos iban a ser llevados cautivos por cuanto el pueblo había desobedecido a Dios. Amén. Porque es que cuando el pueblo desobedecía a Dios, Dios los entregaba en manos de los enemigos. Y todavía es así. Los países que le dan la espalda a Dios, Dios los entrega en manos de los enemigos. La ciudad que le da la espalda a Dios, Dios los entrega en manos del mismo diablo. A su nombre. El pueblo que le da la espalda a Dios, Dios lo entrega en manos de la destrucción. Gloria a Dios. Usted sabe la vez que Almero fue destruida. Edwin Álvarez se había parado casi como 3 meses antes en el estadio de Barranquilla y ya había dicho que Almero iba a ser destruida. ¿Sabe por qué? Porque era una cueva
de brujo y de hechicero que sacrificaban niños al diablo, hacían pacto con las tinieblas. Y ese pecado había llegado ante la presencia de Dios. Y Dios había determinado destruirlo, porque todo aquel que se va por el camino equivocado, todo aquel que emprende, hermano, el camino del pecado y de la maldad, tarde que temprano tiene que recibir el juicio de Dios en su vida. Y cuando vino el desastre sobre Armero, ya estaba profetizado. Y no hubo nadie que lo pudiera evitar. ¿Y saben qué se convirtió esa ciudad hoy? En la ciudad de espanto. Hay historias de Armero que dicen que el que pasa por ahí en carro, en bus, en moto, en bicicleta, después de 6 de la tarde, encuentra mujeres en el camino, hombres en el camino, y paran y de pronto se les desaparecen. Nadie se atreve a cruzar por ahí, porque es bíblico. Dios dice que la ciudad que le da la espalda, Él la convierte en espanto y en asolamiento. A su nombre. Y Dios había tomado la decisión de entregar a Israel en manos de los caldeos, en manos del rey de Babilonia, por cuanto desde el rey para abajo habían, hermanos, dedicado a hacer sacrificio a los demonios, a los ídolos, y se habían olvidado de Dios. Habían hecho, hermanos, lo que ellos le habían dado la gana. Y el rey era cómplice de todo eso. Este rey de Ezequías, escuchen, este rey de Ezequías que gobernaba en este entonces, fue el mismo rey aquel que Dios le añadió 15 años a su vida. Por eso es que nosotros tenemos que tener, hermano, pendiente por quién oramos, qué le pedimos, porque hay gente que se está muriendo y es mejor que se muera, pero que se salve. Y este hombre se estaba muriendo y Dios había decidido que ya su vida iba a llegar a su final. Amén. Y él clamó a Dios porque hasta ese momento él había hecho lo bueno. Hasta ese momento él había hecho lo correcto. Y clamó a Dios. Y como dice la palabra que Dios es justo, Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando él clamó a Dios le dijo: oh Jehová, te ruego que hagas memoria de mis obras que han dado rectamente delante de ti. Dios le dijo al profeta Isaías: es verdad, dile que le voy a añadir 15 años a su vida. Y en esos 15 años que Dios le añadió, hizo lo malo. Y fue llevado por el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia le mató a los hijos en su propia cara y después le sacó los ojos. Si se hubiera muerto cuando Dios había decidido llevárselo, hermano, nada de eso hubiera pasado. Aún hasta para la muerte uno tiene que aceptarla. Aunque es difícil, la gente dice: reprendo al diablo, yo no me voy a morir. A su nombre. En una ocasión hablaba con un hombre que vino aquí un tiempo, vino como unas 4 veces, pero en su rebeldía se apartó de Dios. Y luego, a causa de una diabetes, le amputaron una pierna. Y fui a visitarlo y me dijo esta palabra. Me quiso dar a entender que él no estaba así por rebeldía, sino que era propósito de Dios. Me dijo: si yo me hubiera muerto tengo 65 años, si me hubiera muerto a los 30, 40 años, me hubiera muerto completo, pero como llegué a 60, me morí con una sola pierna. Pero a los pocos días le amputaron la otra. Quedó sin las dos. Y Dios lo trajo, que yo le dije: mentira del diablo, Dios te llevó a la iglesia y Dios te hizo que lo recibiera, porque Él tenía propósito contigo. Pero el que resiste a Dios y en su maldad le da la espalda, Dios le da el buen pago, porque Dios a todo el mundo le paga conforme sus obras. El que hace obras buenas, Dios le paga bien, y el que hace obras malas, Dios le paga mal. A su nombre. Y ahí quedó. Y este pueblo le había dado la espalda a Dios, desde el rey para abajo. Y Dios había tomado la decisión de entregarlo en manos de los caldeos. Y le dijo a Jeremías: dile a este pueblo, esta ciudad será tomada por el rey de Babilonia y por todos los caldeos.
y serán llevados cautivos a Babilonia. Y se rebelaron contra Jeremías y tomaron consejo y fueron delante del rey y dijeron: vamos a llevarlo preso. Y lo echaron preso. ¿Cuál era el pecado de Jeremías? ¿Cuál era el delito de Jeremías? Está obedeciendo a Dios, diciendo lo que Dios lo había puesto a decir a su nombre. Cuando Dios, hermano, nos llama y nos encomienda una labor, nosotros tenemos que obedecer. Duélale a quien le duela, duélale al diablo, patee, grite, haga lo que quiera, tenemos que decir lo que Dios nos mandó a decir a su nombre. ¿Qué es lo que están? ¿Por qué aquí está como está? Porque aquí han habido como de 2 o 3 alcaldes para acá, que hermanos han cogido la gracia que está paseando un poco de homosexuales para las calles. No, la iglesia viene, ora, unge las calles y ellos vienen y pasean, hacen desfiles homosexuales, porque no han entendido, hermano, que el homosexualismo es un pecado de maldición y la ciudad que le abre la puerta al pecado del homosexualismo será destruida. A su nombre. Por eso cuando vinieron los pastores aquellos de Cartagena, recién elegidos Pedro Alí, lo fueron a ungir, lo fueron a orar y le dijeron: Dios te puso en esta ciudad. Yo dije: mentira, Dios no lo puso el pueblo. Una cosa es cuando Dios pone y otra cosa es Dios se somete a las decisiones del pueblo. Pilato puso delante del pueblo a Barrabás y a Cristo y dijo: ¿a quién de los dos suelto y a quién de los dos condeno? ¿A quién eligió el pueblo? A Barrabás. Y Dios se sometió a esa decisión. Amén. Entonces la gente tiene que entender que una cosa es la voluntad del pueblo y otra cosa es la voluntad de Dios. Y esa sinvergüenza no está en el poder por la voluntad de Dios, sino por la voluntad del pueblo, que hoy lo maldicen y lo rechazan, pero se dejaron ganar por 50,000 pesos. A su nombre. Entonces, hermano, así está el pueblo. Así está el pueblo, confundiendo una cosa con otra. Y después andan que se jalan una oreja y no se agarran la otra. Y este pueblo le había dado la espalda a Dios. Y Dios no había tomado la decisión. Y cuando oyeron predicar a Jeremías, escuche bien, ellos comenzaron a reprender a Jeremías. Mire, hay mal que van a venir, que aunque usted lo reprenda, no se va a devolver, porque ya Dios tomó la decisión. Y lo cogieron y lo echaron en la cárcel. Pero estando en la cárcel, Dios le da una palabra a Jeremías. Y Dios lo manda a que compre una heredad. Dios le dice: mira, va a venir un primo tuyo, un hijo de tu tío, y te va a traer los documentos de un terreno para que tú se lo compres por dinero. Y cómpralo a su nombre. Ahora, la ciudad iba a ser asolada, iba a ser destruida. Y él estaba en la cárcel. ¿Qué futuro había para un preso? A su nombre. ¿Qué futuro había para un preso? Y Dios lo está mandando que compre, que negocie. Y yo quiero que usted entienda hoy esto. Escuche bien. Que aunque el diablo cree que te tiene cautivo en la enfermedad, en la escasez, en el desempleo, lo que Dios está planeando para ti es prosperidad. Lo que Dios está planeando para ti es bendición. ¿Y a dónde estaba Jeremías? En las manos del rey. Era imposible de que él saliera de ahí.
Y tenía todo el pueblo en contra. ¿Cuál es el problema de la gente? Ay, hermano, es que mucha gente está en contra, es que mucha gente habla mal, es que mucha gente, la mucha gente en manos de Dios se reduce a una pequeña cosa. A su nombre. La mucha gente, las muchas lenguas, los muchos poderes en manos de Dios se reducen a una pequeña cosa. ¿Estamos entendiendo? Porque muchas veces el diablo se cree tan poderoso que llega a creer que todo lo puede hacer. ¿Qué pasó con el diablo ese de Putin? Que pensó que iba a coger a Ucrania y en cuestiones de 3 días lo iba a borrar del mapa y él iba a tomar dominio. Pero el que no conoce la Biblia se equivoca. El presidente de Ucrania es judío y ellos tienen una promesa. Y sobre todo los que temen a Dios. Y ese hombre teme a Dios. ¿Cuántos años llevan ya y todavía no lo ha podido derrotar? ¿Cuántos hombres ha perdido Rusia? Porque el que tiene poder se cree que con el poder lo puede todo. Lo que no sabe, hermano, que el que está amparado con las manos de Dios, no hay nadie que lo pueda tocar. A su nombre. Ha habido muerte, ha habido bombardeo, ha habido destrucción, pero no ha logrado lo que él ha querido. Y así va a ser, así hará el diablo con nosotros. Se ha propuesto cosas, ha planeado cosas, pero nada da resultado, porque con nosotros está bien como poderoso gigante, dice la palabra. Dice que por un camino vendrán contra nosotros y por siempre saldrán huyendo. Y vendrán de pequeña conclusión que jamás les será olvidada. A su nombre. Y Jeremías está allí preso en la cárcel. Vamos a hacer una comparación. Pongamos que usted sea Jeremías o que yo sea Jeremías. Y que estemos presos en un lugar y sabemos que estamos en la mano de un poder y que hay una cantidad de gente contra nosotros y que de repente venga una palabra. ¿Cree usted que usted pueda creer como creyó Jeremías o que yo pueda creer como creyó Jeremías? Porque como siempre he dicho, nosotros hablamos de fe y hablamos de confianza, pero siempre el presente nos valida. El presente nos distorsiona el futuro. A ver. Y aunque estaba llegando una palabra a Jeremías, el presente de Jeremías era la cárcel. Él estaba preso. Y Dios le dice, va a venir el hijo de tu tío, va a venir tu primo a proponerte una heredad. Mire, estando preso, el futuro que el diablo le estaba dando a Jeremías era la muerte, mas Dios estaba preparando herencia para él. Dios estaba preparando heredad para él. Y dice, he aquí que Hanamel, hijo de Salud, tu tío, viene a ti diciendo, compra mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella. Mira esta palabra, tú tienes derecho a ella. Aunque el diablo ha querido destruirte, Dios conserva tu derecho. Dios siempre va a conservar el derecho tuyo sobre todo lo que Dios sabe que te corresponde. Y este hombre vino y le dijo, tú eres el que tienes el derecho de heredar. Dios sabe el derecho que tú tienes. Dios sabe el derecho que yo tengo. Y aunque el diablo del presente nos quiera tener cautivos, aunque el diablo del presente nos esté brindando sea derrota, nuestro futuro será en herencia con Dios. Nuestro futuro será en propiedad con Dios. Nuestro futuro será en bendición con Dios. Nuestro futuro será en la presencia de Dios. Y Jeremías dice,
mi heredad que está en Anatol, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, después que Dios, este es Dios el que le está diciendo, y cuando Dios termina de hablar a Jeremías, entonces viene el primo de Jeremías, para que se cumpla lo que acaba de Dios a decirle. Y dice, vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatol, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. El profeta, cuando llegó su primo a proponerle lo que en ese mismo instante Dios le había acabado de hablar, entendió que no estaba delirando, entendió que no era ningún demonio que le había hablado, entendió, hermano, que no era pesadilla, sino que era palabra de Dios que le había llegado a él. Ahora, cuando nosotros tenemos la mente conectada a Cristo, cuando nosotros tenemos la mente conectada al Señor, todo lo que nos está sucediendo nos está marcando, hermano, la realidad. ¿Estamos entendiendo? En ese momento Jeremías entendió que aunque la ciudad iba a ser cautiva y iba a ser desolada, había un futuro. A ver, había un futuro por delante. Y por ese futuro había que luchar. A su nombre. Por ese futuro había que sufrir. Por ese futuro había que esperar. Había que perseverar en Dios. A su nombre. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el labrador, para comer de los frutos, tiene que trabajar primero. Y es verdad que muchas veces nos toca duro. Nos toca luchar. Al médico, para poderse ganar la plata, hermano, mandándote una acetaminofén y una cuestión que no, a veces ni te sirve. Él te puede estudiar 7 años casi para ganarse esa platita así de fácil. Y pagar mucha plata en semestres y en muchas cosas. Le tocó de sufrir, pero ahora se la gana suave. Y nosotros hoy, escuchen bien, nosotros hoy, para poder, hermanos, disfrutar de una buena bendición en el mañana, nos toca soportar en el presente lo difícil que vendrá. Así es. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se desespera, hay gente que se angustia, hay gente que se aflige. Estamos entendiendo. Pero esperen, porque aunque las cosas estén difíciles, Dios nunca ha quitado tu derecho, así como le dijo a Jeremías, tú tienes el derecho, aunque él estaba en la cárcel, Dios había conservado tu derecho, aunque estés en la prueba, Dios ha conservado tu derecho, aunque estés en la dificultad, Dios ha conservado tu derecho, aunque has caído en un nivel económico bajo, Dios ha conservado tu derecho. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios hace notorio tu derecho, comienza a restituirte en lo que era tuyo, en lo que a ti te corresponde. A su nombre. Y dice, y vino Anamel, hijo de tu tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. Me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatol, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Conoció Jeremías que era palabra de Dios.
Ahora, mire el verso que vamos a leer ahora. Dice, verso 15 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Pero si la ciudad iba a ser desolada, la ciudad iba a ser arrasada, iba a estar en manos de los caldeos. Sí, pero era que eso iba a pasar. Y cuando ya Dios determinara, los caldeos iban a ser destruidos, los caldeos iban a ser vencidos, iban a ser derrotados. Entonces Dios levantaría nuevamente a su pueblo. Porque cuando la gente se arrepiente, cuando la gente se devuelve a Dios, Dios se devuelve a ellos. Cuando la gente se arrepiente, la gente dice: hermano, ¿cuál pecado es el que Dios no perdona? El que mata, el que roba, el que viola. Todo pecado de que el hombre se arrepienta, Dios no perdona. El único pecado que Dios no perdona, así sea de robarse una oveja, es el que usted no se arrepiente. Usted se robó una oveja y no lo ha querido reconocer y no se ha querido arrepentir. Por esa oveja se va a ir al infierno. Usted ha podido matar a alguien en el pasado, pero si usted se arrepintió y se apartó de eso, usted es salvo. Porque el único pecado que Dios no perdona es el que el hombre no reconoce y se arrepiente. ¿Estamos entendiendo? Porque no hay pecado. Sí, porque el que se quita la vida no le da tiempo a arrepentirse, sino cuando ya esté allá. Y allá ya no hay solución. La solución está en tierra. Amén. Entonces, no hay pecado que el hombre cometa que la sangre de Cristo no lo pueda borrar. Pero mientras estamos acá vivos. Entonces, dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Eso quería decir que esa profecía estaba dando a entender que había un futuro para la ciudad, aunque en el presente lo que había era destrucción. Lo que había era amenaza. Lo que había era desolación. No se preocupe. Como decía el hermano Manuel, aunque el diablo nos quiera hacer verlo con poco, hermano, ese es el presente. Pero Dios ha dicho que Él llenará este lugar. Dios ha dicho, hermano, porque es que las almas no son del diablo, las almas no son del brillo, las almas no son del hechicero, las almas son de Dios. Y Dios cuando va a recordar, hace como tiene que hacer. Aún la gente que han hablado, la gente que han maldecido, un día usted los verá aquí pidiendo perdón, arrepintiéndose, porque llegó el cáncer, porque llegó el SIDA, porque llegó la destrucción. A su nombre. Porque se desvió la columna y el médico dijo: no caminas más. Le va a tocar a Dios. ¿Cómo entendemos? Ayer mientras estábamos en el ayuno, estábamos orando, yo podía ver un hombre que aún tiró piedra en esta casa, en este techo, y yo lo podía ver, espellejado, que se estaba consumiendo, tiene un problema de pulmón. Y Dios va a comenzar a hacer justicia de todos los que se han levantado contra la iglesia de Dios. Y Dios me decía: tiraba piedra muerto en la mesa. Porque quien cree que se ríe de Dios, un día no se reirá de Dios. A su nombre. Y no es porque no lo esté pidiendo, es porque el que se mete con Dios, tarde que temprano tendrá que enfrentarse a Dios. No provoque la ira de Dios, no desafía a Dios, porque el que desafía a Dios tarde que temprano. Yo no les he contado un testimonio que no es una anécdota cualquiera ni inventada. Esto ocurrió aquí en la Sabana. Había un verano temprano, y no llovía. Los ganados se estaban muriendo, los cultivos se estaban muriendo. Y ese hombre que era necio, porque la Biblia no habla de ateo, la Biblia dice el necio en su corazón: no hay Dios.
Y este hombre afiló las rulas bien afiladas y se fue a una loma. Era tipo 1:30 de la tarde y se subió en esa loma y comenzó a decirle: Dios, si tú existes, bájate para que te mates conmigo, porque si tú existes y tú eres el que está mandando este verano, que todo se está muriendo, los animales están muriendo, entonces ¿dónde está tu amor y tu misericordia? Bájate para que te mates conmigo. Tenía espellejado con la camisa amarrada en la cintura. Y dice el pastor y los hermanos de ese lugar me cuentan, dicen que de repente, y eso llevaba más de 3 meses de verano, estaban pelados por ahí, esos eran unos soles tempranos, y dicen ellos que de repente se comenzó a oscurecer el cielo, y se puso una nube negra y comenzó a correr una brisa fría, y de repente comenzó a soplar un brisón duro. Hermanos, que el tipo, la brisa lo tumbó de la loma y venía peloteando, pero no soltaba la rula. Y en el peloteo, la rula le pasó por aquí y le escuchó la arteria. Cuando llegó abajo, al plano, ya estaba desangrado. La rula en el peloteo le escuchó la arteria. Y no fue la rula, fue Dios. Porque él se metió con Dios y hubiera desafiado a Dios. Eso le pasa al hombre cuando desafía el poderío de Dios. Y yo pienso, yo me imagino que Dios solamente le hizo así. Y lo tiró lejos, hermano, lejos. Que cuando vino al plano, llegó a la parte plana donde ya no peloteó más, lo fueron a buscar, tenía la arteria mucho. Y la rula apretada en la mano. Dios manda verano, humíllese. Dios manda invierno, humíllese. Hermano, si sucede mal, Dios es bueno. Y si sucede bueno, Dios es bueno. Así es. A Dios nadie lo manda. Y lo que Dios hace está bienito, así se llama. Porque cuando Dios hace algo, Él primero ha mandado a arrepentirse. Y cuando la gente no se arrepiente, Él termina cumpliendo su palabra. Porque eso no es como nosotros, que el viejo está deseando y tú le dices: si no me vas, te pego. Deja eso quieto, que te voy a pegar. Y el pelón nunca deja la cena y usted tampoco le pega. Y ya se queda acostumbrado que siempre que usted lo amenaza, dice: ese es cuento de mi papá, ese es puro cuento de mi mamá, y es que no me pega. Dios no, Dios te dice: si no te arrepientes, te voy. Si no te arrepientes, te voy. Y usted no se arrepiente y le da duro. Y Dios parte cabeza. Dios parte diente, Dios parte oreja, Dios saca ojo, Dios parte vaca, Dios parte cordilla, Dios parte todo. A su nombre. Yo no le cuento a ustedes. Yo me fui para Venezuela resentido con un poco de hermanos porque Dios me dio una orden a ellos y ellos no la cumplieron conmigo. Y me fui y me estaba yendo bien allá. Y yo dije: allá no voy más. Y un día llegó el secretario de la granja donde yo trabajaba, que era cristiano, y me dijo: chico, y una noche no me dejó dormir. Me dijo que te dijera algo. Y me llamó para la oficina y me sentó y me dijo: siéntate ahí. Me dijo: Dios me dijo que te dijera que vos aquí estás perdiendo el tiempo. Porque Él te necesita en Colombia para muchas cosas. Pero vos aquí estás perdiendo el tiempo. Y a mí me dio como rabia. Y le dije: pero no te dijo por qué me vino y por qué no me quiero ir. Me dijo: sí me la dijo que lo voy a decir. Me dijo: Dios puso en el corazón de mucha gente que te ayudaron y cerraron contra ti tu corazón, pero a ellos les ha ido mal. Y vete, porque ahora sí te van a ayudar. Y le dije: no, yo no voy para ninguna parte. Y me quedé de repente. Y Dios nada más que me hizo así, me mochó el labio y me partió el tornillo. Aquí lo tengo. Este tornillo me lo hizo chapaborracha como 3 veces y allá se lo llevaron los ratones. Está ahí como testimonio para que usted sepa y entienda que con él a él no se le dice que no. Para que usted sepa y entienda que a él no se le desobedece. Que no es lo que usted diga ni como usted diga. Hermano, es cuando Dios diga. Si Dios te dijo que te congregues aquí, quédate aquí, porque si te vas a otra parte te puedes morir, te puedes matar, te puedes accidentar, te puedes destruir, porque es donde tu vida, es donde Dios te ponga, es donde Dios te dijo, es donde Dios te ayudar. Entonces la gente está acostumbrada a estar donde Él quiere estar, y no donde tú quieres estar, es donde Dios te quiere tener.
A su nombre. Entonces, aunque en el presente la situación estaba mala para esta ciudad, Dios le estaba diciendo a Jeremías: compra. Y si todo está malo, Dios ¿para qué te va a mandar que comprar? ¿Dios es loco? No, Dios no es loco, Dios sabe lo que hace. Él sabía que la situación del presente no era sino algo que él estaba permitiendo para que su pueblo se arrepintiera. Pero luego el mismo Dios que había traído a los caldeos en contra de Israel, los vino por bajar, y esa ciudad sería reformada, y sería limpiada, y sería bendecida, y sería, hermano, derramada la unción de Dios en esa ciudad. Porque mira lo que dice el otro verso. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios y Rey, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Eso quería decir que la ciudad no iba a ser destruida del todo, que iba a quedar un cimiento, que iba a quedar un remanente, que iba a quedar, hermano, una base para volver a retornar. Estamos entendiendo. Te han podido ir mal, te han podido suceder muchas cosas, pero mientras que te devuelvas a Dios va a haber un retorno que va a crecer, hermano, y va a tapar el escombro que dejó el pasado. Porque mucha gente viene del pasado con la vida llena de escombros, llena de huecos, llena de destrucción, pero en Dios todo es reformado. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos como el carro que se estrelló, que se quedó vuelto así, y lo llevan luego al taller, y después de 3 meses de trabajo sale del taller como si no hubiese sido el carro que se accidentó. Así hace Dios con nosotros. Después de un tiempo de tratamiento, de un tiempo de proceso con nosotros, salimos una nueva criatura. Y dice: ve, este era el que hacía, este era el que decía, este era el que miraba, este era el que jalaba. Sí, era él, pero ya Dios lo cambió, Dios lo reprobó, Dios lo transformó, Dios lo generó, y ahora es una nueva criatura de Dios. Es tiempo. Yo recuerdo que el pastor mío, donde yo me formé, él siempre daba testimonio, y él decía: cuando yo comencé la iglesia en el barrio San Pablo, había una gente que me tiraba piedras, pero nunca supo quién era. Una peladera, había un pelado que siempre tiraba piedras y nunca me lo pude coger. Y recuerdo que después de tantos años, estábamos en un ayuno, y él estaba administrando y la gloria de Dios estaba cayendo, cuando pasó un muchacho que era chofer de un colectivo, y pasó llorando y temblando, y se fue de rodillas y dijo que iba a recibir a Cristo. Y después que recibió a Cristo le dijo: pastor, usted no se acuerda de mí, ¿no? ¿Dónde vive tú? No, yo vivo allá, ahora mismo vivo en Milagro, pero yo era el que le tiraba piedra a usted cuando usted estaba pastoreando ahí en San Pablo. Estamos acostumbrados a lo que Dios hace. Por eso es que el que se mete con Dios tarde que temprano, hermano, tiene que venir a confesar su pecado. Tarde que temprano tiene que venir a confesar su maldad. Una mujer se convirtió en una iglesia y decía: pastor, yo te echaba aquí, lleva del cementerio, te regaba agua para que te fuera, para que te enflaqueciera, para que te consumiera, para que te muriera. Y como no te sucedió nada de eso, yo me vi obligada a convertirme, porque me di cuenta que el poder que tú tienes es más grande que el que yo tengo. Ahora ven a servir a Dios. ¡Aleluya! Hermano, le confesó que le echaba de todo para verlo morir, para que el pastor se consumiera, y la que se estaba consumiendo era ella. Porque cuando alguien se mete con un evangélico que esté llena de la gloria de Dios, esto es como un imán, que lo que mandan a mí, hermano, eso rechaza. O como un imán, no, como una bola de caucho, como una barra de caucho. Usted le tira una piedra, una bola de caucho, y ella le va a rellenar a sobre usted. A ver. Pero el que está mal parado, a ese sí le coge y lo revienta.
ayudándole. A un pastor aquí en Magangué, 2 ovejas de él, escuche bien, por eso es que yo no confío de nadie, ni el que viene, ni el que brinca, ni el que salta, porque 2 ovejas de ese pastor fueron a Cincelejo, compraron unos mejures y le mandaron así una brujería al pastor, hombres y mujeres, y luego fue el hombre que era el que tenía más confianza con él, le dijo: pastor, ven, te compré esta comida, tómatela. Y el pastor en ese momento como que estaba entretenido y se la comió y se iba muriendo. Y se lo estoy diciendo ahora porque es que él mismo me lo confesó, el mismo que llevó la comida, el mismo que hizo el trabajo me lo confesó. Yo le dije: tú mereces estar muerto por cuando te has metido con el Hijo de Dios. Y le dije: a mi casa no me la pisas más, ni te acerques más nunca a mí, porque un hijo del diablo nunca será mi amigo. Una persona que se preste para brujería, una persona que se ponga a hacer brujería, un hijo de Dios, no es mi amigo, ni mi hermano, ni redimido con la sangre de Cristo. Usted puede brincar y saltar, pero el día que yo me entere de que usted se presta para cosas semejantes, jamás vendrá más nunca a mi alrededor. Y lo eché de mi casa, le dije: vete de mi casa, instrumento del diablo. ¿Sabe qué hizo? Fue y le quitó la mujer a un señor, se la quitó a la brava y vive con ella. Y eso vive haciendo daño, porque así terminan los que le sirven al diablo en maldición. Pero siguen visitando las iglesias evangélicas. Hay gente que vive visitando las iglesias para ir a hacer daño, no porque verdaderamente han creído en Dios, sino porque les encanta hacerle daño a los hijos de Dios. Y el que no ha creído, el que no está atento, hermano, se lo llevan por delante. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vamos a ver otro verso. Otro verso que se encuentra en el verso 25, del mismo pasaje del 32. Dice: oh Señor Jehová, y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigo, aunque la ciudad será entregada en manos de los caldeos. La ciudad iba a ser entregada en manos de los caldeos, pero Dios estaba mandando a Jeremías que comprara una heredad, y que la comprara, porque dice claramente que la comprara por dinero. Porque hay gente que vive ahora con este cuento: mira, Dios me dijo que te dijera que me deje eso para la obra de Dios. No se extrañe que de un momento llegue un pastor, un evangélico a tu casa y dice: ay, Dios me dijo que te dijera que me dieras el lavadito. No, ¿y por qué te lo voy a dar? Si hay gente que llegan a las casas, hermano, pastores, mira, hay gente que dice: Dios me mandó una obra. Mentira, Dios no los ha mandado, que ellos quieren ser pastor, que ellos quieren de su propia cuenta, porque el que Dios manda, Dios no lo manda a pedir nada. Y si lo manda a pedir, lo manda a pedir, hermano, a hombres de Dios entiende. Y cuando él va, ya Dios también ha hablado con aquellos. Entonces le digo: cómprala por dinero. Hoy en día, ¿cuál es el cuento? Dios me dijo que te dijera que me deje ese patio. Yo te estoy diciendo lo que Dios me dijo, así que tienes que dármelo. Dios me dijo que te dijera que me dieras esa moto, que me dieras ese carro. El problema es que Dios le dice solamente a él, pero no le dice al otro. Pero cuando es Dios le dice a este, y cuando usted vaya a aquel, ya Dios también le ha dicho a aquel. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Y qué pasó con Cornelio? Que Dios le dijo a Cornelio: manda a Jope, a la casa de Simón el curtidor, y manda a traer a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que él te enseñará lo que tienes que hacer. Y mientras Cornelio envió a los soldados, Dios le dijo a Pedro: he aquí 3 hombres te buscan, ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. ¿Sí se da cuenta usted cuando es Dios? Pero cuando alguien te dice: mira, Dios me dijo que te dijera que me dejes eso, que me dejes el carro, que me dejes la moto, que me dé la casa, pero si Dios no me ha dicho nada, no coma de cuento.
Por eso cuando las falsitas profetas aquellas se levantaron y dijo, pastor, Dios me dijo que le dijera que cerrara la iglesia, yo le dije a ella, pero a mí no me dijo nada. Entonces, si era de Dios, yo tenía que decirle a ella y tenía que hablar enseguida a ti. Lo que ellos te van a decir, viene de parte mía, créele. Pero el que no conoce la Biblia, si yo no conozco la Biblia, yo les obedezco y ella estuviera donde estuviéramos destruidos, la iglesia cerrada y esto todo acabado. A su nombre. A cerrar la iglesia para ir a seguir a rebeldes, para ir a seguir a instrumentos del diablo, a gente que no tiene un corazón arrepentido. Dice, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, compra, Jeremías está preguntando, él se sorprende, mira que está en signo de admiración, dice, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, y pon testigo, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Jeremías le está preguntando con admiración, con asombro a Dios. Pero yo no le voy a leer todo el pasaje porque terminaríamos aquí toda la mañana leyendo. Pero más adelante en el mismo pasaje Dios le dice a Jeremías, ¿hay algo difícil para mí? ¿Cree usted que lo que usted está viviendo Dios no lo puede arreglar? ¿Cree usted que lo que usted está pasando Dios no lo puede transformar en bien? Cuando dice en su palabra que Él cambia nuestra tristeza en gozo y nuestro lamento en baile. El profeta Habacuc dijo que Él llama las aguas sobre las olas, las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Él convierte las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. Oiga bien, llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Es cuando suceden los maremotos, eso que las aguas que se salen del mar y comienzan a hacer daño en la ciudad, que se llevan edificios y hay una marea. Ese es Dios lo que está haciendo todo eso. Amén. ¿Y sabe por qué Dios hace eso? Cuando las ciudades, cuando la gente comienza a corromper, a pervertir. Llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Convierte las tinieblas, lo oscuro lo convierte en vida y lo grave lo convierte en oscuro. Amén. Por eso la gente, escuche bien, la gente que está en la claridad, es decir, la gente que está disfrutando de plata, de fama, de dinero, pero se olvidan de Dios pensando que lo que son es porque ellos se lo merecen, en un abrir y cerrar de ojos Dios le da vuelta a la palangana. Y lo que estaba en claro queda en oscuro para ellos. ¿Sí me está entendiendo? Y los que estamos en oscuro, pero que estamos, hermanos, afianzados en la palabra de Dios, aunque estemos en oscuro, llega un instante cuando Dios le da vuelta a las cosas y nos pone la luz resplandeciente sobre nosotros. A su nombre. ¿Qué pasó con el rico y Lázaro? Dice que el rico, el Lázaro iba postrado con aquella llaga a la casa de Lázaro, del rico. Y no era que el rico le daba migajas, dice que Lázaro anhelaba saciarse siquiera con las migajas que caían de la mesa del rico, porque ni las migajas le daba. Y él se vestía con purpura, hacía banquete cada día, se vestía con esplendidez. Estaba en luz, estaba en la fama, estaba, hermano, en la cúspide del éxito, de la riqueza, del poder. La luz resplandecía para él. Pero llegó el instante cuando Dios le dio vuelta a la palangana y el rico terminó en oscuridad, aún en el Hades. Y Lázaro, que en ese momento estaba en la oscuridad de la enfermedad, estaba en la oscuridad de la escasez, estaba en la oscuridad de la pobreza. Cuando Dios le dio vuelta a la palangana, hermano, quedó en la cúspide del éxito, de la luz resplandeciente. Y por eso, miren, nota esto, que después el que se creía estar elevado, el que se creía estar arriba, que tenía que mirar para abajo, luego estando elevado, le tocó mirar para arriba y dijo: Padre Abraham, te ruego que mandes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua.
Después que le tocaba mirar para abajo porque todo el mundo estaba debajo de él, ahora le tocó de mirar para arriba porque todo el mundo, los que estaban allá, hermano, en la presencia de Dios, estaban sobre él. A su nombre. Entonces, dice Jeremías: ¡oh Señor! Y tú me has dicho, compra de la heredad por dinero, y pon testigo, aunque la ciudad sea entregada en manos de mercaderes. Verso 26 dice: y vino a mí palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías le pregunta y Dios le responde. Tú preguntas, Dios te va a responder, pero no te va a responder cuando tú quieras, no te va a responder cuando tú pienses, no te va a responder cuando Dios diga. Él te va a responder cuando Él lo crea conveniente. Porque si te responde en medio de la aflicción, y en medio de la angustia, en medio del desespero, es probable que se te caiga hasta el traje contigo bajo. Porque si algunos muchas veces, hermanos, queremos ir a la voz de Dios, pero no estamos preparados para ir a la voz de Dios. ¿Qué le pasó a Samuel? Samuel oye la voz de Dios y no sabía quién hablaba. Hay gente que Dios les está hablando, pero no sabe quién es Dios. Porque primero usted tiene que aprender a discernir la voz de Dios. Dios lo llamaba y iba a presentarse ante él. Dios lo llamaba y iba ante él. Hasta que dijo entendió que era que Dios quería hablar con él. Y dijo: hijo, ven de frente. Si vuelvas a oír la voz, dile: ven aquí. Señor, que habla, que tu siervo escuche. Y cuando respondió como le dijo Elí, entonces Dios se manifestó a él. A su nombre. Viene un tiempo de la respuesta, viene un tiempo de la palabra, viene un tiempo de la bonanza, viene un tiempo, hermano, de restauración, pero no cuando usted quiera ni cuando usted diga, en el tiempo que Dios lo crea conveniente. Pero podemos decirle que ya Dios está preparando el ambiente, ya Dios está preparando el modo, porque cuando eso comienza a suceder, hermano, usted se va a levantar, usted se va a restablecer, porque Dios nunca se ha juntado por esto, como se lo a Jeremías. En medio del escándalo, Dios conservó nuestro derecho. En medio de la algazara, Dios ha guardado nuestro derecho. En medio de la enfermedad, Dios ha guardado mi derecho. Y en el día que Él crea necesario, ese derecho va a ser efectivo. A su nombre. Y ya vamos a ir terminando. Vamos a leer. Mire, la hermana Ilín leyó Jeremías 33 sin saber que yo traía la enseñanza de aquí. Vamos a leer Jeremías 33:1. Dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo le responderé. Oiga bien, es un mandato que clamemos a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios. Pero hay gente que, mira, lo más difícil, cuando la gente deja de congregarse, pierde el deseo de leer la Biblia, pierde el deseo de orar, pierde el deseo de todo. Ya no oran, ya no ayudan, ya no vigilan, ya no claman. Y ahí sí está todo perdido, hermano. Porque nosotros nunca podemos dejar de clamar a Dios. Amén. Nunca podemos de clamar a Dios. Dice: clama a mí. ¿Y qué va a pasar? Dice: yo te responderé y te enseñaré. Miren, en la respuesta de Dios viene enseñanza. Hay cosas que nosotros no las sabemos ni las entendemos. Pero cuando Dios comienza a responder, te comienzas a entender la situación. Ah, Señor, perdóname, porque era que yo no había entendido esto. Era que yo no había sabido esto. Yo no sabía por qué me sucedía. Yo no sabía por qué me estaba pasando. Pero cuando comienza Dios a responderte, comienza una enseñanza para tu vida. Amén. Muchas veces nosotros creemos que buscar a Dios como nosotros pensamos, ¿verdad? Convertirnos en unos religiosos más. Venir a la iglesia cuando queremos, cuando nos provoca, cuando nos da la gana. Y eso es ser religioso.
Religioso no es que usted se ponga un traje largo, religioso no es que usted renuncie al pecado, porque es que la gente está confundiendo la gimnasia con la magnesia. Está confundiendo el gato con la liebre. ¿Y qué es la liebre? La liebre es un conejo. La gimnasia es un ejercicio corporal que sirve para darle forma al cuerpo. ¿Y la magnesia qué es? Un ingrediente químico que sirve para refrigerar el estómago. Eso no es lo mismo. Entonces, hay veces que nosotros no entendemos las cosas y creemos que buscar a Dios como nos parece a nosotros. Y cuando Dios dice, búscame, porque es que mira, a cada quien, con cada quien Dios tiene un propósito. ¿Sí me entiende? Yo le voy a dar un ejemplo. Usted tiene una persona que usted ama, usted tiene una persona que usted aprecia, usted tiene una persona que la tiene en un pedernal muy alto, lo tiene en el corazón. El día que esa persona te hace un desaire, tú sientes como si te hubiera metido un cuchillo, no sientes odio, no sientes rencor, no quieres destruirlo, sino que de pronto esa actitud te hirió porque tú nunca esperaste de eso, porque tú de él demandas cosas mejores que un desplante, de él demandas amor, demandas aprecio, demandas atención, no desplante, no heridas. Y cuando recibes heridas, tú sientes que te dolió. Así es Dios con nosotros. Cuando Dios tiene a alguien en un pedernal, cuando Dios tiene a alguien en un llamado especial, Dios quiere que esa persona cada día le ame, le busque para llenarlo cada día más. Porque dice en su palabra que el Padre tales adoradores vengan para que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que le adoren en espíritu y en verdad es necesario el amor a su nombre. Ahora, hay que aprender a adorar a Dios y llamar a Dios y seguir a Dios en espíritu y verdad. Mire, aquí hay iglesias que se han denominado iglesias misioneras. Son iglesias misioneras. Hoy en la mañana hacen culto. Ahorita en la tarde salen por las calles a predicar. Mañana lunes tienen evangelización. El día martes hacen su culto. El día miércoles, y eso viven. ¿Ya me entienden? Nosotros por X razón no tenemos de pronto ese movimiento. Llegará el momento que lo podemos tener, pero ahorita no tenemos ese movimiento. Y sin embargo, muchas veces nos obstinamos. Muchas veces nos obstinamos. Hay ministerios que el diablo los ha querido borrar, como es el ministerio evangelístico, el ministerio misionero. Hoy sabe cuáles son los misioneros. Los misioneros de hoy, hermanos, son los que andan de iglesia en iglesia, dividiendo la iglesia y llevándole las ovejas a los pastores. Eso se llama misionero para ellos. El misionero es el que llega a un lugar donde no hay ovejas, donde no hay nada, y comienza a evangelizar a los perdidos, comienza a enseñarles la palabra, y en vuelta de 3 meses ya tiene hermanos 4 o 5 cristianos, y en vuelta de un año ya tiene una congregación de 20 o 30 personas congregadas. Eso es un misionero. Pero esos que andan de iglesia en iglesia dividiendo, arrancándole las ovejas a un pastor para ellos hacer su propia iglesia, eso no es misionero, eso se llama divisor, ¿ya? Divisionista. Y los divisionistas no tienen parte con Dios. Usted sabe que toda persona que divide una iglesia está bajo maldición. Eso es como el hombre que le lleva a la mujer a otro hombre, hermano, eso es una maldición tremenda. La mujer que le quita el marido a otra mujer es una maldición tremenda. Y son cosas que no se predican, son cosas que no se dicen, pero es así. Y por eso el pueblo nos aborrece, y por eso el pueblo nos quiere borrar, porque él sabe que somos de los poquitos, aunque seamos poquitos, somos de los poquitos que existimos, que podemos decir estas cosas. A su nombre. Yo conocí un hombre que le quitó la mujer a otro hombre y se la llevó y lo dejaron como con 4 pedazos a ese pobre hombre. Y ya ese sinvergüenza que se le llevó,
hermano, para un rancho de Palma, y de una noche se le quemó. Ellos no se quemaron ellos, ya él le había hecho 2 hijos más a esa mujer, y se le quemó el rancho, que quedaron, hermano, con una mano adelante y otra atrás, pidiendo limosna. ¿Quién se la prendió? Se la prendió el mismo Dios. O se la prendió el diablo, pero porque Dios lo mandó. El diablo, mire, el diablo le hace el mandado a Dios. El diablo no hace nada que Dios no le permita hacer. Cuando el diablo hace algo es porque Dios se lo está permitiendo, porque el corazón de aquella persona le está, hermano, dando cabida para que aquello suceda. Y ese hombre terminó destruido. ¿Y sabe cuál fue el final de ellos? Que terminaron dejándose. Y eso vino un final trágico. ¿Estamos entendiendo? Porque no hay nada como lo suyo. Lo que usted cultivó, lo que usted luchó, te dice el apóstol Pablo, hermano, que no fundamentéis el fundamento ajeno, no construyes el fundamento ajeno. Usted va por allí, ve un lote que tiene allá, ya tiene la base ya y sobre nivel puesto, y entonces se mete ahí de chacho a parar una pieza, y ese lote no era suyo, y ese sobre nivel tampoco era suyo, y construyó tarde que temprano, lo van a sacar ahí. ¿Por qué? Porque construyó en un fundamento ajeno, en propiedad ajena. ¿Y qué le está diciendo Dios a Jeremías? Cómprale, verá por dinero. Porque el que me sirve a mí no necesita andar pidiendo. Y para mí menos. Mira, Dios no manda que pidan para Él. Porque Dios no es un Dios que está en miseria. Lo que pasa es que nosotros no le hemos aprendido a creer a Dios. Amén. Y en ese instante Jeremías no estaba trabajando, no tenía dinero. Estaba en la cárcel, ¿no? Pero él tenía la tula guardada, porque era que él tenía una herencia. El papá de Jeremías también tenía. Y era un hombre de Dios. Sino que en ese momento lo habían echado en la cárcel para borrar la palabra de Dios, porque el diablo no quería que se siguiera predicando ese mensaje. Esta ciudad va a ser destruida, esta ciudad va a ser destruida. Mira, a la gente le gusta que le digan, Najaqué va a ser próspera. Mira, este 2025 aquí habrán pedazos de oro que se van a encontrar acá, y van a caer aguaceros que la gente va a recoger un poco de oro. Eso sí le gusta a la gente. ¡Aleluya! Pero que le diga, que se pare un hombre en una esquina y le diga, aquí desde el alcalde para arriba o desde el alcalde para abajo, este año 2025 van a morir de hambre, van a morir de sed, mandan a poner ese pobre tipo y lo echan de la cárcel, le meten una garrotera y lo mandan para camino. Porque al diablo no le interesa que se predique la verdad de Dios. A su nombre. Entonces dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales irí yo con mi furor y con mi ira. A su nombre. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Verso 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los sanaré, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Después de todo el desastre de las casas destruidas, de todos los muertos y de toda la destrucción, Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es el cuento de la gente que vive? Ay, si Dios es Dios, ¿por qué permitió esto? Ay, si Dios es Dios, ¿por qué hizo esto? Dios lo hizo porque tenía que hacerlo. Y Él es el que tiene el poder y la autoridad. A su nombre. Y en el verso 6 dice, y aquí que yo traeré sanidad. Después de todo, Él va a sanar, va a traer sanidad, medicina para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestro cuerpo, y nos revelará abundancia de paz. Por eso que dice la palabra de Dios, hermano,
que el que cree a la palabra del profeta será prosperado, mas el que no cree será destruido. Como ellos no creyeron a la palabra de Jeremías, fueron destruidos. Pero la palabra del profeta se cumplió, la palabra de Dios se cumplió. Así que, hermano, escuchen bien. La palabra, la heredad que Jeremías compró, fue la tierra que vino a ser posesión de un pueblo escogido, porque aunque ellos eran rebeldes, eran escogidos. Y Dios destruyó a los que tenían que destruir, pero preparó el terreno, preparó la herencia para los que iba a restituir. No todos fueron restituidos, pero los que creyeron y temieron, Dios los restituyó, los levantó, los perdonó, los sanó, los bendijo. A su nombre. Miren, yo le he colocado un nombre a esta enseñanza. Dice: la heredad comprada por un preso desde la cárcel es la posesión futura de un pueblo escogido. A su nombre. La heredad comprada de un preso desde la cárcel es una posesión futura de un pueblo escogido. Lo que Jeremías compró desde la cárcel fue el terreno habitado en el futuro por Israel. Por eso Dios no es loco, Dios no se equivoca. Lo que Dios te manda a hacer, aunque tú veas que las cosas están difíciles, si Dios te dice siembra, siembra. Si Dios te dice vete, vete. Si Dios te dice quédate, quédate. Si Dios te dice brinca, brinca. Si Dios te dice asiéntate, asiéntate. Si Dios te dice duerme, duerme. Aquí hay un pastor que me hizo reír cuando escuché ese cuento. Yo sé que Dios a eso no lo mandó, pero él dijo así. Él dice: hermano, yo iba a orar, me iba a arrodillar a orar para acostarme. Y Dios me dijo: no ores, acuéstate, descansa. Son cosas de loco, pero bueno, cada loco con su tema. Porque eso es una de las cosas que Dios no te va a decir. Dios te puede decir que no ores por un problema que ya Dios no va a cambiar las cosas. Dios le dijo a Josué cuando Dios le dijo a Josué que le entrara a Jericó, que él iba a dar la victoria, y le entraron y fueron barridos. Y Josué se postró de rodillas a clamar a Dios a ver qué era lo que había pasado, porque él le dijo una palabra y se cumplió otra. Y Dios le dijo a Josué: ¿por qué te postras? Levántate, busca la anatema y destrúyelo, porque han pecado y ya han hurtado y lo han escondido. No era tiempo de postrarse, era tiempo de buscar el culpable de la destrucción y exterminarlo. Amén. Y cosas como esas Dios no nos va a decir. Mire, Manuel, se escuchen. En una ocasión me dijo una hermanita, de esas hermanitas viejas, me dijo: hermano, venga, usted es el que me va a ayudar a orar con Carlos Leder. ¿Y eso por qué? Carlos Leder condenado allá por su pecado. Bueno, para que Dios lo saque de esa cárcel. ¿Cuál es el propósito de que Dios lo saque de esa cárcel? Mire, porque hay gente que son locos, que no conocen la Biblia y que no saben cuál es el propósito de Dios. ¿Estamos entendiendo? Yo dije: no, hermano, yo lo que puedo orar es que Dios lo salve. Pero sacarlo de la cárcel, Dios solo sabrá, hermano, si ya el pecado que cometió en toda su vida fue saldado. Y hay gente que han cometido tanto pecado que si los cogen y los matan así, hermano, quedan en deuda. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que el diablo, a través de los impíos, cuando cogen una persona que le tienen rabia, la van esmigando pedacito por pedacito, le van quitando dedos, uñas, la nariz, los ojos para que sufran. Porque si ellos dicen que si lo matan así, es como si no hicieran nada. Y así hay gente que han hecho tanta maldad, que han cometido tanto pecado, que hay que orar que Dios los salve, pero que los deje quietos allá. Porque usted no sabe, hermano, qué diablura. Usted se cree que los que están saliendo de Estados Unidos, que ya han pagado una condena, están quietos. ¿Qué le pasó a Popeye? Popeye pagó 23 años y vino con la misma hambre de Cristo para afuera. Dios tuvo que cortarlo.
Entonces, cuidadito cuando alguien le diga, vamos a orar por Otoniel, vamos a orar por fulanito. Tenga cuidado. No, vamos a orar, vamos a decirle a Dios que lo sabe, lo que déjale quieto. ¿Sí me entienden? Porque hay mucha gente que vive en el mundo de la ignorancia. Entonces, hermano, Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que no se equivoca. Él sabe lo que va a suceder. Y Él sabía lo que iba a hacer, por eso le dijo, compra de verdad. Él sabe lo que va a suceder contigo mañana. Por eso, muévase bajo la orden de Dios. ¿Estamos entendiendo? Muévase bajo la orden de Dios, bajo la guía de Dios. No hay hombre o mujer más bienaventurada que el que oye la voz de Dios y la obedece. Amén. Por eso le dijo al pueblo, si oyeres atentamente hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como vuestros padres en el desierto, cuando los probé en medida y me tentaron y me indignaron. Amén. Probaron a Dios, lo indignaron y tuvieron que ver la mano de Dios contra ellos. Entonces, mis estimados hermanos, ya vamos a terminar. Esta era la palabra que Dios tenía para nosotros en esta mañana. Y créame que no importa lo que usted esté viviendo, lo que esté pasando, lo que el diablo te haya hecho creer, Dios nunca te ha quitado tu derecho. Tu derecho está conservado. Para que el día, hermano, usted se humilla ante Dios, hermano, usted va a ver la mano de Dios. Cómo lo levanta, cómo lo restaura, cómo lo bendice, cómo lo prospera. Amén. Póngase sobre su pie, vamos a orar. Padre,